Ilustrísimo señor alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Crevillent y vicepresidente de la excelentísima Diputación Provincial de Alicante, don César Augusto Asencio Ochoa. Miembros de la Corporación Municipal, don Miguel Ángel Martínez Aroca Pérez, presidente de Ampier y recientemente nombrado persona importante del año en la región de Murcia, compañeros de Consejo Rector de Cooperativa, presidentes y representantes de entidades, señoras y señores, muy buenas tardes. Apreciados socios, damos la bienvenida a nuestra casa a los ilustres conferenciantes que hoy nos acompañan, don Jorge Fabra Utray y don Ramón Tamames Gómez. Y a todos ustedes, muchas gracias por su asistencia a este primer acto de la celebración del 90 aniversario de la fundación de la Cooperativa Eléctrica Benéfica San Francisco de Asís. Iniciando una breve reseña de la historia de nuestra entidad, les comento que el 30 de enero de 1925 celebró su primer consejo rector encabezado por su presidente y socio fundador, don Vicente Magro Quesada. Unos días después, el 21 de febrero de ese mismo año, se realiza la primera actuación importante de cara al futuro desarrollo de la entidad. Se adquiere al ayuntamiento una pequeña parcela para construir lo que vendría a ser el primer centro de transformación del que partirían las primeras líneas de distribución de energía eléctrica para sus socios. Cooperativa se había puesto en marcha. A principios del pasado siglo, Crevillent era un municipio escasamente desarrollado y que carecía en absoluto de interés para las grandes compañías eléctricas en cuanto al suministro se refiere. Nadie confiaba en que su posterior desarrollo convertiría la localidad en la marca de la alfombra española, en un referente del sector textil a nivel mundial. Pero los fundadores de cooperativas sí creyeron en un futuro distinto y pusieron sus conocimientos, su iniciativa empresarial y su ilusión en un proyecto por aquel entonces muy arriesgado y que involucró a todo un pueblo. La cooperativa empezó a trabajar con el objetivo marcado en sus inicios: suministrar a todos sus socios y abonados energía eléctrica en las mejores condiciones de calidad y precio, objetivo que ha sido la piedra básica de su funcionamiento hasta la fecha. Poco más tarde se pone de manifiesto la faceta de benéfica que consta en su denominación y pone en marcha su magnífica obra social, orgullo de sus socios, por lo que supone de ayuda a los sectores más necesitados de la población, así como el fomento del cooperativismo, el deporte y la cultura en general. Puedo destacar como actuaciones más importantes la dotación anual de 60.000 euros en becas de estudios para los hijos de los socios, el apoyo a la Residencia de Ancianos La Purísima, así como al Museo de la Semana Santa, la Federación de Cofradías y la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos, a quienes felicito en sus celebraciones, el servicio del Tanatorio Virgen del Rosario, que es gratuito para los socios y familiares, y así como la colaboración en la práctica totalidad de las distintas asociaciones de nuestro pueblo, hasta superar la cifra anual de 400.000 euros. Esta cifra es muy superior en proporción al volumen de negocio y al número de clientes o socios a las habituales dotaciones para obra social de las que suelen presumir muchas de las grandes empresas españolas. Y por supuesto destaco por encima de todo lo que supone el fin último de la cooperativa: el ahorro cooperativo por la diferencia entre el precio ofrecido a los socios y las tarifas del mercado. Podemos decir sin ninguna duda y además con nuestro orgullo que llevamos el mejor precio de España para abonados domésticos. Desde hace muchos años los consejos rectores de la cooperativa hemos tomado conciencia de la necesidad de la preservación del medio ambiente, por lo que ello supone de garantía de futuro para próximas generaciones. Y es aquí donde se enmarca la doble conferencia que les vamos a presentar hoy como el acto más importante de la celebración del 90 aniversario de nuestra cooperativa, que tiene por título La transición energética frente al cambio climático. En este contexto y analizando las posibilidades de inversión que el propio sector eléctrico ofrecía, asumimos el reto de iniciar la instalación de una serie de sistemas de producción de energías limpias. Así, en la actualidad contamos con una mini central hidroeléctrica en Calasparra,
Participamos en varias sociedades con instalaciones de este tipo en Portugal y en su día también se promocionó el parque solar fotovoltaico de El Realengo, que es uno de los más importantes de España. Tenemos además instalaciones fotovoltaicas tanto en esta misma sede como en las demás dependencias de nuestra entidad. Estas instalaciones producen más energía eléctrica de la que consumen todos nuestros socios, por lo que podemos considerar que nuestro municipio es pionero en este sentido. Todos sus habitantes consumimos energía eléctrica 100% limpia y con el precio más bajo del mercado. La producción anual de este tipo de energía limpia es de 51 millones de kilovatios hora verdes. Con esta producción, Cooperativa evita anualmente la contaminación equivalente a la emitida por más de 17.000 vehículos, una cantidad superior al parque móvil de nuestro municipio. Lógicamente, todas estas actuaciones y la propia filosofía de la entidad hace que los crevillentinos nos sintamos cada vez más orgullosos de nuestra cooperativa de Allum. Quiero aprovechar hoy la presencia aquí del señor alcalde y la corporación municipal para confirmarles que los vecinos de nuestro pueblo, a través de su cooperativa, consumen 100% energía limpia, producida físicamente por nosotros mismos. Y este hecho ha llevado a Crevillent a ser referencia nacional en la protección del medio ambiente en cuanto a consumo eléctrico se refiere. Hoy les presentamos una conferencia que ahonda en este compromiso. Hemos creído que la celebración de nuestro 90 aniversario gire en torno a la preservación del medio ambiente y todas las actividades organizadas para la conmemoración están directamente relacionadas con el mismo. Este año contaremos además con la conferencia de hoy con jornadas que analizarán aspectos medioambientales y arqueológicos de nuestra sierra. Llevaremos la cooperativa a todos los colegios crevillentinos a través de un cuadernillo de actividades sobre ahorro y producción de energía eléctrica, sobre energías renovables y sobre consumo responsable. Y llevaremos a los estudiantes a nuestras plantas de producción de energía 100% limpia. A su vez, vamos a editar un libro para nuestros escolares que profundizan los valores medioambientales y socioculturales de la Sierra de Crevillent. Siempre destacando el compromiso con la naturaleza de la institución que represento, propusimos que la doble conferencia de hoy tuviera el título común de la transición energética frente al cambio climático. Y dos discursos, el del doctor don Jorge Fabra Utray, que lanza una pregunta realmente reveladora. ¿Qué está pasando con la electricidad? Ofreciendo una serie de propuestas para la transición eléctrica. Y por otra parte, el del doctor don Ramón Tamames, que versará sobre la seguridad jurídica en el sector energético, apostando por la política ambiental frente al cambio climático. Don Jorge Fabra Utray, licenciado en Economía y doctor en Derecho, fue presidente de Red Eléctrica Española de 1988 a 1997, así como consejero de la Comisión Nacional de Energía entre 2005 y 2011. Actualmente preside Economistas frente a la Crisis, asociación de la que es cofundador. Es autor del libro Un mercado para la electricidad, liberalización o regulación, pregunta. Y es miembro del Instituto Pascual Madoff de Urbanismo y Medio Ambiente de la Universidad Carlos III de Madrid. Conocemos muchos más datos de su extensa trayectoria, pero hay uno que no aparece en el currículum oficial y que consideramos que es muy destacado. El doctor Fabra Utray es un firme defensor de los pequeños productores de energía de este país y de nuestro papel en el sector energético nacional y de nuestra apuesta por la producción de energías renovables y 100% limpias. El doctor Fabra se pregunta en su conferencia sobre qué está pasando con la electricidad y realiza una serie de propuestas para la transición energética. Escuchamos expectantes, pues, sus iniciativas, que él, por su parte, es toda una autoridad en materia energética. Gracias, señor Fabra, tiene usted la palabra. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación. Es decir que cuando me invitaron a dar una conferencia en Crevillente, pues
me resultó extraño, ¿no? Dije, Crevillente, Crevillente es un pueblo alicantino, y haciendo memoria, especializado en la fabricación de alfombras. ¿Qué puedo decir yo en Crevillente sobre la electricidad? Y me dijeron, bueno, es que en Crevillente hay una cooperativa eléctrica. Y dije, bueno, pues sí, una cooperativa eléctrica, pues qué interesante, seguramente distribuirá energía. Y me dijeron, sí, pero es que es una cooperativa eléctrica que fue fundada en 1925. Que, vaya, pues esto ya es una singularidad. Y bueno, de todas formas, ¿qué voy a decir yo en Crevillente? No, es que invirtieron en energía fotovoltaica, supongo que alrededor de los años 2007, 2008. Dije, bueno, pues sí, ha habido muchas inversiones efectivamente en muchos sitios, ¿no? Pero en Crevillente me dijeron, es que la cooperativa tiene 15.000 cooperativistas. Dije, pues tengo que ir a Crevillente porque verdaderamente esto es una sorpresa y merecerá la pena conocer esta iniciativa, ¿no? Esta iniciativa en este rincón de España que está apostando por no solo la energía del siglo XXI, sino la energía del siglo XXII, del siglo XXIII, del siglo XXIV, porque la energía fotovoltaica es el futuro, a pesar de que la hayamos parado. Y sobre esto voy a hablar. En primer lugar, intentar hacer un diagnóstico sobre qué está pasando en la electricidad, intentar explicar, porque de la manera más sencilla que sea capaz de hacer, porque los problemas de la energía eléctrica y la economía del sector eléctrico no es intuitiva. No es intuitiva, es tan fácil como cualquier otra cosa, pero tiene unas ciertas barreras de entrada porque la energía eléctrica es algo muy raro. Bueno, también tengo que decir que hablar delante del profesor Tamames pues me pone un poco nervioso, porque casi es para mí como hacer un examen, ¿no? Fue mi profesor y es un economista, bueno, pues cuya reconocimiento es general entre los economistas españoles. Fue profesor mío, me examinó, tuve que estudiar sus libros y hoy casi es pues como otro examen, porque realmente, Ramón, es la primera vez seguramente que voy a hablar de economía, de economía delante de ti después de tantos años. Algunas cuestiones previas que son punto de partida y que quiero dejarlas claras para que conozcan ustedes desde qué punto de vista abordo mis planteamientos sobre la energía eléctrica. En primer lugar, existe un amplio consenso en la comunidad científica internacional sobre el origen antropogénico del cambio climático a causa de la emisión de los gases de efecto invernadero. Es decir, la actividad del hombre y de la mujer, la actividad de nuestra especie animal, del Homo sapiens, del Homo economicus, sobre los equilibrios del ecosistema, están amenazando esos equilibrios en uno de los elementos más críticos del medio ambiente, que es el clima. El clima que en definitiva envuelve todo el soporte natural que da sustento a nuestra vida en los términos en los que la conocemos. Y en la comunidad científica, insisto, existe un alto consenso de que nuestra actividad está deteriorando el medio que da soporte a la vida tal y como la conocemos. Constituye, por tanto, el cambio climático la mayor amenaza sobre las condiciones medioambientales y constituye en esa medida una preocupación que tenemos que ser conscientes de que, aunque no se presente en el horizonte de las vidas de los que estamos aquí, seguramente sí se va a presentar en el horizonte de nuestros hijos y desde luego de nuestros nietos. Y por consiguiente es una enorme responsabilidad en esta generación abordar ese problema.
Esta generación, que todos nosotros, es la primera generación que es consciente de este problema. Y además es la primera generación que es consciente de este problema y además tiene la responsabilidad, porque no habrá otra oportunidad para abordar el problema. No podemos dejar que lo aborden las generaciones que nos sigan, porque ya será demasiado tarde. Resulta urgente iniciar decididamente una transición energética desde un modelo basado en energías fósiles, carbón, petróleo, gas natural, hacia un modelo basado en aprovechamiento de fuentes primarias energéticas renovables. Nosotros somos animales, y como los muchos animales, somos animales depredadores, pero tenemos una característica que no tienen otros animales, y es que tenemos capacidad de innovar tecnológicamente. Y la innovación tecnológica, unida a nuestro instinto depredador, estamos, quiero recordar, en la parte alta de la cadena alimentaria, esa capacidad de innovación, unido a nuestro instinto depredador, nos ha hecho explotar a gran escala los recursos naturales, hasta el extremo de empezar a amenazar el equilibrio del ecosistema, del conjunto de recursos naturales que han permitido que nuestra sociedad se desarrolle hasta los niveles que conocemos. Pero la capacidad tecnológica que nos ha permitido depredar a gran escala, de alguna forma escapándonos de los desequilibrios que nosotros mismos producimos, nos puede permitir al mismo tiempo utilizar esa capacidad de innovación para apropiarnos de recursos que son inapropiables, porque son fluyentes, renovables, inagotables, como el sol y como el viento. Y si efectivamente logramos incorporar a nuestra utilización de recursos naturales, recursos inagotables, estaremos dando un paso definitivo para evitar la catástrofe. Por eso resulta urgente iniciar un camino que nos permita, a través de la tecnología, la utilización de recursos no consumibles. Pero no será posible alcanzar la sostenibilidad medioambiental si implica en el corto y en el medio plazo problemas sobre la sostenibilidad económica, porque la sostenibilidad económica, en definitiva, es lo que orienta y determina nuestro comportamiento en cada momento, en el corto plazo, porque para llegar al largo plazo tenemos que saber atravesar el corto plazo. Y si efectivamente la transición energética, avanzar hacia una explotación de recursos inagotables, implica transitar por un camino insostenible desde el punto de vista económico, no seguiremos ese camino y quedaremos atrapados en el proceso de deterioro. Esto, en este punto, nos encontramos con la regulación, con el conjunto de normas que establecen el comportamiento, en definitiva, de los inversores y de los consumidores respecto a la electricidad, que no es otra cosa que el corazón del sector energético, porque la electricidad es un vector común a todas las energías energéticas primarias. Producimos electricidad con energía radioactiva y con fotones solares, con la fuerza cinética del viento y del agua, con la fuerza calorífica del petróleo o del gas, y todo es electricidad. Es la electricidad el corazón del sector energético, y por consiguiente, tal y como está regulado, la regulación será absolutamente clave para ver qué pasa con el futuro de nuestro comportamiento respecto a este sector completamente sistémico que invade todas nuestras actividades. Y está perfectamente claro que ningún regulador va a dar un solo paso hacia la transición energética si ello implica
costes inasumibles para las familias y para las empresas. La regulación, el conjunto de normas, de leyes, modela la cultura de los consumidores y de las empresas eléctricas y la comprensión de los problemas de la gobernanza corporativa. La regulación eléctrica es pieza fundamental de la transición energética. El sector eléctrico funciona como un sistema integrado en el más estricto de los sentidos, tanto desde una perspectiva técnica y física como desde una perspectiva económica y retributiva. Si la regulación es inadecuada, aparecen tensiones internas entre los diferentes elementos que lo integran. Tensiones entre las infraestructuras de transporte y distribución, entre centrales de generación de tecnologías muy diferentes y costes diversos, entre los diferentes sujetos que prestan servicios en las diferentes fases del suministro y problemas con la competitividad de la economía. La regulación eléctrica determina la sostenibilidad económica del sistema eléctrico y, por tanto, condiciona el que la política de inversión en energías renovables y en la electrificación del resto de los sectores emisores sea posible. Si queremos efectivamente limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, de CO2, que se generan fundamentalmente en el sector del transporte, la regulación permitirá seguramente que algún día, más pronto que tarde, los coches, los camiones, el transporte por carretera sea movido no por productos fósiles, por combustibles fósiles, por petróleo, por gasolina, por gasóleos, sino por el viento y por el sol. Determina si la competencia entre tecnologías internaliza o no las externalidades negativas y positivas que unas tecnologías generan de un modo o de otro. Una externalidad negativa es la contaminación, Una externalidad positiva es la creación de empleo, es la utilización de recursos autóctonos que sustituyen importaciones y, por tanto, contribuyen a disminuir la deuda de nuestro país frente al exterior. Son externalidades porque el mercado no es capaz de captarlas y, por tanto, no intervienen en las transacciones entre los sujetos, entre consumidores y empresas, pero sin embargo tienen una función fundamental desde el punto de vista social. Estimular las externalidades, es decir, los efectos positivos de unas tecnologías y evitar, minorar los efectos negativos de otras tecnologías. Es, por tanto, fundamental comprender cómo opera la regulación vigente para poder identificar una regulación que haga posible e impulse la transición energética. ¿Y cómo está operando la regulación en España? Pues está operando del siguiente modo. En 1997 hay una profunda reforma de la regulación y crea el mercado de la electricidad. El mercado de la electricidad funciona del siguiente modo, que voy a intentar explicárselo a ustedes de la manera más pedagógica de la que soy capaz, porque, como antes decía, no es intuitivo cómo funciona este asunto de la electricidad en el mercado. Ustedes aquí están viendo dos coordenadas, la vertical es el precio, la horizontal es la cantidad, la curva que vemos... Hay otra central que oferta a precios superiores y, por consiguiente, no es acoplada porque ya la demanda ha quedado cubierta con una central que ha cortado la curva de demanda. Y en ese cruce de la curva y de la demanda, el mercado fija el precio. Es lo que llamamos los mercados marginalistas. Pero ¿cuál es la curva de oferta? La curva de oferta es la que aparece aquí. Primero entran las centrales de menor coste variable, obviamente las renovables, el sol y el viento no tienen coste. Luego entran las centrales hidroeléctricas, también el agua tiene pequeños costes de mantenimiento. Después la energía nuclear, después importaciones si efectivamente son competitivas y entran a un precio menor. Y finalmente entra la central que corta la curva de demanda. Por tanto, tenemos la curva de oferta, tenemos la curva de demanda, en el corte se fija el precio. Y observen que en esta situación ya vemos cosas muy raras.
vemos que produciendo 1 kilovatio hora, todos los kilovatios hora, los renovables, los hidráulicos, los nucleares, los de carbón y los producidos por el gas, son absolutamente idénticos, no los podemos distinguir. Están aquí un mix de estos kilovatios hora iluminando esta pantalla, esta luz, los ordenadores, a todos nosotros. Y sin embargo, el precio de mercado suministra márgenes de explotación, es decir, la diferencia entre el coste variable y el precio que reciben, completamente diferentes a unas centrales y a otras. Esto es completamente singular, esto no pasa en otros sectores. ¿Y por qué pasa en el sector eléctrico? Porque una de las mayores virtudes que tiene el mercado, Ramón, sabes que es darwinista y elimina aquellas tecnologías más ineficientes, o digámoslo de otra manera, aquellas tecnologías que son más caras. Sin embargo, el mercado en el sector eléctrico no lo puede hacer. No lo puede hacer porque no existe una fuente de energía que pueda, convertida en electricidad, suministrar toda la demanda. Y por consiguiente necesita utilizar todas las fuentes de energía, la energía del viento, del uranio, del carbón, del gas, del petróleo, para todas convertidas en electricidad poder suministrar la demanda de estas sociedades avanzadas y modernas que no podemos funcionar sin electricidad. Y naturalmente, ¿qué es lo que pasa? Que las tecnologías necesarias para transformar cosas tan diferentes como el poder calorífico del carbón o los fotones del sol en energía eléctrica son completamente diferentes, y al ser completamente diferentes, sus costes son completamente diferentes, porque los costes de producir cada kilovatio hora son dependientes de la tecnología que usemos para transformar una u otra fuente primaria de energía en electricidad. Pero claro, esto es el coste variable. Pero para poder producir energía tenemos que hacer inversiones en la tecnología que necesitamos para transformar una u otra fuente primaria de energía en electricidad. Teníamos los costes variables, pero ¿cuáles son los costes medios de cada tecnología? Es decir, los costes totales. Los costes totales de cada tecnología son los costes variables que vemos aquí, más los costes fijos. ¿Y cuáles son los costes fijos? Los costes fijos son estos. Y volvemos a observar que este mercado, que se establece en el año 1997, produce problemas tremendos. Porque, como vemos, no cubre los costes totales de las energías renovables, no cubre los costes totales del carbón, no cubre los costes totales de los ciclos combinados y, sin embargo, es muy superior al coste total de tecnologías históricas que cubren un porcentaje muy elevado de nuestra demanda. Las consecuencias, ¿cuáles son de este mercado? Las consecuencias son estas. Esos costes quedan sin cubrir, parte de los costes fijos de las tecnologías renovables, parte de los costes fijos del carbón y de los ciclos combinados, y sin embargo produce beneficios elevadísimos a las centrales hidroeléctricas y a las centrales nucleares. ¿Qué pagan los consumidores? Los consumidores pagan, obviamente, los costes totales de las energías renovables, los costes totales, o medios, como decimos los economistas, de los ciclos combinados y del carbón, pero además de pagar esos costes, paga beneficios muy altos a las centrales nucleares y a las centrales hidroeléctricas. Porque simplemente las normas dicen que los costes que deben pagar los consumidores son los costes reconocidos a las empresas. Y la ley dice que los costes para los consumidores, en el caso de las energías nuclear e hidroeléctrica, son los precios del mercado. Las consecuencias son
que, siendo el coste del mix el que encierra esta curva negra, los consumidores estamos pagando los costes que encierra la curva roja. Esto se lo voy a traducir en dinero. Bajo unas hipótesis de precio de la energía hidroeléctrica y nuclear en el mercado, porque el mercado es volátil y plantea diferentes precios: hidroeléctrica 66 euros megavatio hora, nuclear 50 euros megavatio hora, o este otro segmento, nuclear 40 euros megavatio hora o hidroeléctrica 53 euros megavatio hora, enfrentado a sus costes remanentes, estoy hablando no en términos contables, sino en términos económicos, se producen beneficios anuales no justificables entre 2.335 millones de euros bajo la hipótesis de menores precios del mercado y 3.361 millones de euros anuales que los consumidores estamos pagando de más anualmente por la tecnología nuclear e hidroeléctrica. La regulación del mercado es muy ineficiente, pero es muy ineficiente en España y es también muy ineficiente en Europa. Y vamos a hacer la prueba de por qué también es ineficiente en Europa. Tenemos aquí el mismo esquema que hemos visto antes. Aquí vemos las centrales que, por ser más caras, han quedado apagadas. Y estas son las centrales que están en funcionamiento. Y como hemos dicho antes, cada tecnología tiene un margen operativo diferente. Pero en el sistema eléctrico, las empresas eléctricas propietarias de grandes centrales hidroeléctricas tienen un equipamiento complementario muy eficiente, que son las turbinas de bombeo, que cuando el agua es turbinada son invertidas y vuelve a elevar el agua otra vez al embalse, para producir en momentos en que hay mucha demanda y la energía eléctrica es muy cara. El consumo de estas turbinas de bombeo es un 30% superior a la energía que luego ese agua vuelta a turbinar aguas abajo produce. Pero como estas turbinas funcionan por la noche, el precio que les cuesta es bajo, y como ese agua luego la devuelven en las horas punta, obtienen precios mucho más altos que compensan la pérdida energética que se ha producido en esta operación. Pero ¿cuáles son los efectos sobre el mercado? Los efectos sobre el mercado son que las turbinas de bombeo aumentan la demanda sobre el equipo productor de energía eléctrica, y al aumentar la demanda desplazan la curva de demanda hacia la derecha y ponen en funcionamiento una central más cara que fija el precio a un nivel superior y aumenta el margen operativo de las centrales nucleares y de las centrales hidroeléctricas, que son las mismas propietarias que son también propietarias de las centrales de bombeo. Por tanto, esa demanda de bombeo aumenta los beneficios de las centrales nucleares y de las centrales hidroeléctricas. No lo aumenta de las centrales renovables, porque las centrales renovables tienen un precio, una tarifa fija, pero sin embargo las centrales nucleares y hidroeléctricas dependen del precio del mercado. La puesta en funcionamiento de estas centrales, cuyos propietarios son los mismos que de las centrales nucleares y hidroeléctricas, aumenta su margen operativo. Ahora vamos a ver qué pasa si este país exporta energía eléctrica, porque la exporta. Pues al exportar energía eléctrica hay un aumento de la demanda sobre el aparato productivo de energía eléctrica, que desplaza otra vez la curva de demanda hacia la derecha y pone en funcionamiento una central más cara. Al poner en funcionamiento una central más cara, el precio sube y aumenta los márgenes operativos de la energía nuclear y de la energía hidroeléctrica. ¿Y qué pasa con los derechos de emisión creados en el Acuerdo de Tokio? Pues que los derechos de emisión son un coste variable de las centrales emisoras de gases de efecto invernadero, como las centrales de gas, y son las que fijan el precio. Al convertirse en un coste variable, porque al funcionar tienen que comprar derechos de emisión o tienen que consumirlos, y esos derechos de emisión tienen un precio en el mercado,
pues lo que producen es un aumento de la curva de oferta, en este caso hacia arriba, porque aumenta su coste variable. Y al producir un aumento de la curva de oferta hacia arriba, cortan la curva de demanda en una situación, en un punto más alto, que fija un nuevo precio de mercado. Por tanto, aumenta los márgenes operativos de las centrales nucleares e hidroeléctricas. De tal forma que, en un cálculo hecho con una simulación, con toda la capacidad de cálculo de la Comisión Nacional de la Energía y de la operadora del mercado para 2008, doy este dato porque este es un dato que conozco y que se ha calculado, debido al bombeo puro, los consumidores han pagado 138 millones de euros más en el año 2008. Debido a las exportaciones, los consumidores españoles han pagado 1.079 millones de euros más, y debido a los derechos de emisión han pagado 1.192 millones de euros más. De tal forma que en el año 2008, debido a estos tres elementos, bombeo puro, exportaciones y derechos de emisión, los consumidores españoles pagamos en ese año 2.409 millones de euros más por la electricidad. Y hay que recordar, ningún regulador va a dar un solo paso hacia la transición energética si ello implica costes inasumibles para las familias y para las empresas. Los resultados de la regulación han sido estos: que tan alto era el coste de la electricidad para los consumidores españoles que el gobierno ha ido tapando esos precios debajo de una cosa que se ha llamado déficit tarifario. Y efectivamente, en el año 2000 tapó 250 millones, en el año 2001 poco más de 250 millones, en el año 2002 1.297 millones. Y así estas cifras que ven ustedes aquí, que han acumulado, a pesar de que cada incremento del déficit tarifario de cada año se paga como una hipoteca a 15 años con sus correspondientes intereses, en estos momentos hemos acumulado un déficit tarifario de 28.000 millones de euros en estos momentos, que los consumidores deben a las empresas eléctricas y que no vemos en el recibo de la luz, porque es un precio de la electricidad aplazado, pero es precio de la electricidad de la misma manera que una hipoteca es precio de una casa, o de la misma manera que cuando compramos un electrodoméstico a plazos, el precio no es el primer plazo, sino la suma de todos los plazos, aunque los paguemos en 15 años. Y esto lleva a la siguiente situación, si comparamos los precios de la energía eléctrica de España con Europa. A los pequeños consumidores, el coste de la energía, no estoy hablando de los consumidores de Crevillente después de haber oído al presidente de la cooperativa, estoy hablando de los costes para el pequeño consumidor, de acuerdo con la regulación existente, es un 20,47% superior a la media europea. Para consumidores de mayor renta, que consumen más energía, es entre 2.500 kilovatios hora y 5.000 kilovatios hora, es un 26,1%. Para las pequeñas empresas, pequeñísimas empresas, es un 35,26% más. Para el segmento de pymes de mayor tamaño, un 17% más. Para el sector industrial, un 13,08% más. Como ustedes comprenderán, esta situación desde el punto de vista de la competitividad de la economía es insostenible. Es insostenible porque afecta a la competitividad de las empresas frente a sus competidoras internacionales y además drena las rentas de las familias. Y al drenar de las rentas de las familias se drena capacidad de consumo y de demanda sobre otros sectores, bien de servicios, bien agrícolas, bien industriales. Claro, estas razones de por qué la electricidad es más cara, como he explicado antes, que lo que debería ser, porque los costes de producción son inferiores, es
resultado de la regulación existente en España y en Europa. Y esta es la razón por la cual las grandes empresas eléctricas incumbentes europeas, y les hablo de Iberdrola, Endesa, Gas Natural Unión Fenosa, que ustedes conocen, pero les hablo de EDF, de Enel, de RWE, de E.ON, de Electrabel, las grandes empresas eléctricas incumbentes europeas, que son las únicas propietarias de centrales hidroeléctricas y de centrales nucleares, están muy interesadas en mercados nacionales regulados del modo que antes hemos visto, aquí y en Europa. Y ese lobby de intereses actúa incluso con más fuerza en la Unión Europea que en España, que ya es decir. Ante esta situación, la reforma eléctrica del gobierno, porque la situación es insostenible, y como les decía, si no es sostenible económicamente, no podremos tener un puente para cruzar el río y llegar a poder andar el camino de la transición energética para, en fin, minorar la amenaza del cambio climático, ha hecho lo siguiente la reforma del gobierno. Lo que ha hecho ha sido bajar el coste de la energía eléctrica para los consumidores y para las empresas, porque el asunto es insostenible. Pero ¿de qué manera lo ha hecho? Lo ha hecho de la siguiente manera. Ha recortado la retribución de las energías renovables, produciendo una pérdida del valor de sus inversiones, y ha dejado completamente indemnes los beneficios que sin ninguna justificación se están produciendo en la energía nuclear y en la energía hidroeléctrica. Si en lugar de estar pagando por estas tecnologías históricas estos precios del mercado que las sobreretribuyen, estuviera pagando sus costes remanentes, estoy hablando siempre en términos económicos, al margen de la política contable que hayan llevado las empresas, este mayor coste de la primera generación de las energías renovables hubiera encontrado acomodo en este espacio sin presionar al alza la tarifa eléctrica para empresas y consumidores. Y esto es lo que es difícil de explicar que la culpa del alto coste de la energía eléctrica para los españoles no la tienen las energías caras, sino la tienen las energías baratas, porque en el segmento de las energías baratas se están produciendo márgenes del 200% en la energía nuclear y márgenes del 700% en la energía hidroeléctrica. La reforma que ha hecho el gobierno es arbitraria porque se ha fijado solamente en un tipo de inversores, no se ha fijado en este otro tipo de inversores y por tanto es discriminatoria, una discriminación prohibida por la Constitución. Si se aplicara a las energías hidroeléctricas y nucleares el principio de beneficio razonable, tendrían que devolver al sistema eléctrico a los consumidores miles de millones de euros. Este es el auténtico agujero que tenemos en el sector eléctrico. La reforma ha consolidado una privatización ilegítima de los beneficios nucleares e hidroeléctricos y es ilegítima porque desde el punto de vista jurídico estos inversores invirtieron esperando percibir ingresos muy inferiores a los que ahora están percibiendo. Y es ilegítima desde el punto de vista del mercado porque carece de sentido completo el que concesiones administrativas en régimen de exclusividad que explotan aprovechamientos hidroeléctricos singulares e irrepetibles estén retribuidas por un precio de mercado fijado por las tecnologías térmicas. Las concesiones hidroeléctricas son un monopolio natural y son un monopolio jurídico y por consiguiente ningún sentido tiene que estén retribuidas por un precio de mercado porque su propia naturaleza es completamente incompatible con el mercado. Deberían ser retribuidos por sus costes remanentes, incluyendo, como siempre hacemos los economistas en esos costes remanentes, naturalmente la retribución del capital.
Por tanto, ni legitimidad jurídica, porque invirtieron bajo un marco regulatorio con la esperanza de percibir ingresos menores. Por tanto, aquí se ha roto la confianza legítima y la seguridad jurídica, en este caso de los consumidores. Rompe la confianza legítima de los inversores en renovables que invirtieron esperando recibir una retribución superior a la que a mitad de partido ha sido modificada a la baja. Destruye la seguridad jurídica en un sector sistémico como es la energía, tan importante como el mercado de trabajo, como el sistema financiero. Son sectores económicos sistémicos que afectan e invaden toda nuestra, todos los pasos que damos en la vida. Aumenta, por tanto, el riesgo país. Esta inseguridad jurídica es observada por otros sectores y, por consiguiente, se protegen con primas de riesgo, terminología que a ustedes les sonará. Paraliza o encarece las inversiones que necesita, en definitiva, un modelo energético, económica y medioambientalmente sostenible. Pero existen alternativas. La primera es restaurar el régimen retributivo para todas las inversiones realizadas, tanto para las que se realizaron antes del 97 como para las que se han realizado después del 97. Esta medida acabaría con los altos beneficios de nucleares hidroeléctricas, derogaría las normas retroactivas que afectan a las tecnologías renovables y este país podría recuperar la confianza en sí mismo, recuperar la confianza en el boletín oficial del Estado. Habría que mantener el mercado spot de la electricidad porque ese mercado que fija el precio térmico es una referencia para la utilización óptima de los recursos energéticos primarios, porque nos marca la utilización eficiente de los recursos naturales que utilizamos para producir energía eléctrica y además incentiva a los que compran gas y petróleo en los mercados internacionales para producir energía eléctrica a que compren a precios inferiores, porque si compran a precios superiores, su central, al tener costes variables más altos, puede quedar fuera del mercado. Y las inversiones existentes serían, en definitiva, retribuidas por las diferencias entre la retribución de su específico marco retributivo y la retribución de los precios de mercado. Contratos por diferencia. El que recibe precios en el mercado por encima de sus costes acreditables paga al sistema y el que tiene costes superiores a los precios del mercado cobra del sistema. Esto nos llevaría a la siguiente imagen. Los consumidores pagaríamos el coste real del mix energético. Quienes tienen costes remanentes inferiores a los precios del mercado pagarían al sistema, los que tienen costes superiores al precio del mercado cobrarían del sistema. La resultante sería que los consumidores pagaríamos el mix del mercado y podríamos mantener la primera generación de renovables. ¿Por qué es importante mantener la retribución de la primera y de la segunda generación de renovables? Les voy a poner un ejemplo para intentar ser lo más pedagógico posible. Si ustedes quieren ir desde Crevillente, pongamos por caso a la capital del país valenciano, Valencia, pues cogen un coche, meten primera, meten segunda, ¿y cuál sería el coste de la gasolina si fueran hasta Valencia en segunda? Pues consumirían un disparate. Después meten tercera, después meten cuarta, después meten quinta y su consumo sería pues de 4 o 5 litros cada 100 kilómetros y no de 20 litros si van a Valencia en segunda. Pero es imprescindible para llegar a la quinta meter la primera, luego la segunda, luego la tercera y luego la cuarta. Y en este país lo que hemos hecho ha sido invertir en la primera generación, invertir en la segunda generación y paralizar ahí las inversiones, de tal forma que
en este país se está yendo desde Crevillente a Valencia en segunda, impidiendo que este país aproveche la curva de aprendizaje, el desarrollo tecnológico de las energías renovables. Y, en definitiva, impidiendo que iniciemos el camino de la transición energética fundamental para poder afrontar la mayor amenaza medioambiental del país, del planeta, que es el cambio climático. Para el futuro, antes decirles algo que a lo mejor a algunos de los que me oyen les resultará una novedad. Ustedes habrán oído que hay 3.500 millones de euros de deuda pendiente de liquidar por exceso de CTCs cobrados. Efectivamente, en 2006, la compensación que se pagó a las empresas históricas, nucleares hidroeléctricas, los costes de transición a la competencia por 8.664 millones de euros, esa normativa se derogó en 2006. Pero las empresas eléctricas se habían cobrado la indemnización máxima prevista en la ley de 1997 en 2005. De tal forma que cuando se derogó la ley, en la parte de la ley que correspondía a esa indemnización en 2006, las empresas se habían cobrado entre 2.000 y 3.000 millones de euros más de lo que estaba previsto y limitado como máximo en la ley de 1997. Y por tanto había que hacer una liquidación de esa deuda por exceso de compensación percibida por las empresas eléctricas UNESA, tenía que liquidarse y devolverse al sistema. Pero había diferentes controversias. Había que aplicar la Ley General Tributaria, había que aplicar el Código Civil, cuando empezaba la prescripción, si en 2006, en 2010, si eran 4 años de prescripción, 15 años de prescripción. Por consiguiente, había una controversia de naturaleza jurídica. Y entre si son galgos o son podencos, fue pasando el tiempo, a pesar de los informes de la Abogacía del Estado, y de repente todo el mundo dijo, ha prescrito esa deuda y no puede ser reclamada. Pues bien, la prescripción de esa deuda no se ha producido. Y no se ha producido porque esa deuda, la controversia sobre si la Ley General Tributaria, 4 años de prescripción, sobre si el Código Civil, 15 años de prescripción, sobre la naturaleza de esa deuda, si es un crédito frente al sistema o si es una prestación patrimonial pública, ha quedado aclarada por algo que realmente no había sido descubierto por los juristas. La disposición adicional séptima de la Ley del Sector Eléctrico de 2013 dice que prescribirán a los 15 años el derecho a reconocer o liquidar créditos a favor del sistema eléctrico. Lo cual quiere decir que ya ha aclarado toda controversia, ya sea cual sea el momento de inicio de la prescripción, si 2006 o 2010, sea la Ley General Tributaria lo que haya que aplicar o sea el Código Civil, la propia ley, el Parlamento, ha aclarado que la naturaleza de la deuda es un derecho a reconocer o liquidar créditos a favor del sistema eléctrico, prescribe de acuerdo con su disposición adicional séptima a los 15 años. Por tanto, sea, cuando ha empezado la prescripción, en el peor de los casos para los consumidores, esa deuda prescribirá a los 15 años y por tanto puede ser exigida. En torno a 3.000 millones de euros, no son pocos, que hubieran permitido que el coste de la energía eléctrica para los consumidores españoles no fuera tan insostenible y por tanto hubiera permitido que los
recortes que se han hecho sobre las inversiones renovables hubiera sido, en cualquier caso, menos. La circularidad de la electricidad y su naturaleza económica definen claramente a la electricidad como un bien público. No me voy a extender sobre esto, profesor, porque me alargaría demasiado, pero voy a poner simplemente un ejemplo. Cuando se apaga la luz, ¿qué es lo primero que hacemos? Abrimos la ventana y vemos si las luces del vecino y del barrio están encendidas o apagadas. Si están apagadas, llamamos en este caso, a la cooperativa, y le decimos qué es lo que ha pasado. Y si están encendidas, lo que hacemos es que vamos a los plomos, ¿se acuerda que los llamábamos los plomos? Y digamos, es una avería nuestra y la arreglamos. Esto quiere decir una cosa muy sencilla. Quiere decir que la electricidad es un bien público, porque o su disponibilidad está a disposición de todos o no está a disposición de ninguno. Y el que esté a disposición de uno no impide que esté a disposición de los demás. Es decir, cumple el principio de no rivalidad y de no exclusión, que es lo que para los economistas define un bien público, con independencia de cuál sea su calificación jurídica. Y si es un bien público, el mercado sencillamente no es eficiente para ordenar y organizar sus transacciones. Eso exige que el Estado recupere la planificación energética que implica el índice de cobertura de todo el sistema eléctrico e implica que el Estado asuma la responsabilidad sobre el mix energético. Y para ello debe disponer de instrumentos. Y pueden ser instrumentos de mercado, porque el mercado es muy eficiente. Lo único que pasa es que tiene que ser regulado de forma adecuada. Y tiene que tomar en consideración que detrás de la homogeneidad del kilovatio hora, todos los kilovatios hora son iguales, detrás hay una enorme diversidad. Y si hay una enorme diversidad, debe organizarse un mercado que la tenga en cuenta. Y lo que tenemos ahora es una tienda de chinos de todo Hacienda, donde unas cosas valen poco y otras cosas valen más, pero todo se vende a 100 y al final el tendero pues recibe los ingresos que necesita para sostener su propio negocio. Pero claro, es una manera muy ineficiente y eso es lo que está haciendo ahora mismo el mercado. Pero hay otros mercados que en lugar de pagar todo a 100, como las cosas son diferentes, a pesar de su aparente homogeneidad, se trataría de fijar un sistema para las nuevas inversiones de subastas. De tal forma que aquí tendríamos la primera generación y la segunda generación de energías renovables que cobran, como ustedes saben, las primas o unos complementos ahora administrados fijos, pero en el futuro, a través de subastas, iríamos identificando el auténtico coste a lo largo del tiempo, aprovechando la curva de aprendizaje de las tecnologías renovables. De tal manera que podemos decir que si seguimos la transición, el camino de la transición energética, y restituimos el marco retributivo regulatorio para todas las energías renovables del futuro, que ya son las energías renovables de hoy, devolverán al sistema las primas que las primeras generaciones necesitaron para ir desde Crevillente a Valencia en primera, en segunda, en tercera, en cuarta y en quinta. Y esta es verdaderamente una solución, naturalmente la he expuesto como una familia de soluciones, porque tiene muy diferentes traducciones en la práctica regulatoria que nos permitirían que efectivamente en el año 2030, por ejemplo, como frontera, nos encontraríamos con una imagen de este tipo. Tendríamos las primeras generaciones de energías renovables, las energías centrales nucleares habrán acabado su vida útil
Ya ha acabado una, su vida útil, Garoña. Las siguientes, la primera en el año 22, la última en el año 28, estamos en 2030, habría desaparecido la energía nuclear, habría sido sustituida por energías renovables, mantendríamos naturalmente la energía de nuestras cuencas hidrográficas, tendríamos como respaldo centrales de carbón y centrales de gas que funcionarían muy poco, pero darían respaldo a la intermitencia de las energías renovables debido a la meteorología, porque son dependientes de la meteorología. Estas energías renovables de la cuarta y la quinta y la sexta generación tendrían precios inferiores al mercado y pagarían al sistema y seguirían sosteniendo a la primera generación de energías renovables que las ha hecho posible sin presionar al alza los costes de la electricidad para los consumidores. Y hay que tener en cuenta que las energías renovables nos suministran independencia energética, por tanto seguridad de abastecimiento, alivian nuestra balanza de pagos, disminuyen nuestra deuda con el exterior, crean tecnología e innovación, permiten aumentar el potencial de crecimiento de nuestro Producto Interior Bruto, crean tejido industrial, empresas y empleo de calidad, mejoran nuestra balanza de pagos, como ya he dicho, preservan los recursos naturales de alto valor económico, contienen la contaminación medioambiental y permiten aumentar la competitividad de nuestra economía. Estos son, en mi opinión, los caminos que este país debe seguir. Bien, Bien, señor Fabra, efectivamente nos ha dado usted una lección magistral sobre la transición energética. Le agradezco muy bien su intervención y enhorabuena, le felicito.